Hola, ¿qué tal están? Mi nombre es Duancita Barraza Sánchez y el día de hoy quiero hablarles acerca de la sentencia 02724 del 2017, como pueden encontrar en la diapositiva. Se preguntarán por qué escogí esta imagen y pues considero yo que la balanza representa la igualdad con que la justicia trata para todos y además a esto la espada representa la fuerza, los cuerpos y las fuerzas de toda la seguridad del Estado colombiano. Y pues durante esta sentencia que han descubierto la importancia que tiene el Estado como soberano de todos los ciudadanos y por esa razón el día de hoy quise hablar con respecto a esto. Ahora bien, dentro de la sentencia quise traer a colisión algunos detalles, por lo menos que hacen parte de la personalidad de Florida Blanca. Para quienes no conocen o no saben dónde está ubicado, pues es un municipio colombiano del departamento de Santander, al noroeste de Colombia. Algunas sentencias o detalles que tiene esta sentencia importante es que el consejero ponente es Rafael Francisco Suárez Vargas y pues se realizó el 16 de febrero del 2017 para quienes quieran conocer un poco más acerca de la sentencia en cuestión. Ahora bien, dentro de los antecedentes jurídicos decidí traer a colisión tres que están divididos en ciertos factores específicos, como está el caso de, inicialmente, el personero municipal de la época permitió un proyecto de acuerdo ante el Consejo del Municipio de Florida Blanca relacionado con el manual de funciones y requisitos de la personería con el ánimo de adaptarlo a la ley 909 del 2004. Ahora bien, nos preguntaremos por qué el antecedente número uno es importante. Y pues básicamente lo es porque influyó dentro de todas las funciones del personal auxiliar el de iniciar, adelantar y fallar en primeras instancias los procesos disciplinarios por razón de su competencia con esa personalidad municipal. Es decir, que este trajo a colisión una nueva noción en la que el personero debía acatar algunas funciones que anteriormente no se conocían. Obviamente, este paso número uno o antecedente trae a colisión un segundo en el que el Consejo Municipal, como pueden observar en la diapositiva, se veló o estuvo siempre en busca de encontrar qué era lo que no estaba conforme a la ley. Pues como les mencioné en el antecedente número uno, se tomaron atribuciones que no debían y pues este antecedente, digamos que permitió establecer ciertas funciones, requisitos, a través del cual al personero municipal y a los auxiliares se les empezó a otorgar aquello que era como el proyecto inicial. Y pues me parece un antecedente muy importante porque empieza a conocerse el acuerdo 006 del 21 de marzo del 2006. Un antecedente número 3 que me parece muy importante, como bueno, en la diapositiva, es que pese a toda esa connotación a través del cual el Consejo Municipal se encargó de buscar aquello que no estaba conforme con la ley, digamos que el señor personero municipal, como ven en la pantalla, profirió ciertos decretos acusados mediante los cuales implicó el artículo 1, numeral 2 del citado acuerdo 006, como ustedes pueden ver en la diapositiva en cuestión. Sin embargo, digamos que yo creo que este es uno de los antecedentes, o bueno, digamos que es el principal porque trae el desarrollo de la sentencia, pues este antecedente en consecuencia volvió a su idea original en el sentido de que permite establecer funciones especiales al personero, tales como la iniciar, adelantar y fallar la primera instancia de los procesos disciplinarios, lo cual pues en la personería municipal de Florida Blanca no se conocía. Y por esas razones que hoy en día me parece súper importante dividir o hacer esta connotación en cuanto a los tres aspectos. Entonces, básicamente, como recapitulando, haciendo una retroalimentación de los antecedentes, hay que destacar que en Florida Blanca el personero municipal tomó atribuciones a través de una ley o un decreto en el que estableció ciertas funciones que no eran de su competencia. Pese a esto, se empezó a hacer una investigación que al final pues, nos llevó a conocer realmente lo que hoy estoy mencionando y es que no se hacía parte o que iba en contra de la ley. Ahora bien, todo esto nos hace un cuestionamiento y es realmente existe un problema jurídico dentro de esta temática o es simplemente una falsa percepción. Y pues realmente sí hay un problema jurídico y este gira en torno, como observa en la diapositiva, y es que consiste en establecer si los decretos 001 y 002 del 2006, despedidos por el personero municipal de Florida Blanca, Santander, por medio de los cuales
se implicó el artículo 1, numeral 2 del Acuerdo 006, expedido por el Consejo de esta entidad territorial, y se señalaron las funciones especiales a un empleo fueron expedidos en competencia y con violación de la norma de rango superior. Así que estamos frente a un problema jurídico de los más importantes que he escuchado durante toda mi carrera de Derecho, puesto que esta sentencia, digamos, que deja en claro que lo nuestro es un sistema jurídico mixto, es decir, nosotros tenemos como fuente o se complementa no solo de un poder o un control centrado, es decir, aquel que viene ejercido por la Corte Constitucional, sino también que viene aquello por ciertas autoridades que en cierto momento han dejado aplicar no solo ciertas disposiciones, sino también ciertas atribuciones, pero realmente todas esas atribuciones o decisiones tomadas entran en cuestionamiento porque no sabemos si sí o no están en contra de la propia Constitución. Y bueno, entonces ahí es donde empieza, digamos, el problema jurídico a verse más afectado, porque es importante mencionar que nosotros somos una constituyente, es decir, más que un deber, es importantísimo evidenciar lo que la Constitución tiene por decir. Entonces yo creo que este problema jurídico que sucedió con esta sentencia realmente nos lleva a reflexionar si realmente las autoridades o las diversas autoridades están cumpliendo a cabalidad lo que la Constitución quiere decir o lo que pretende buscar, puesto que en casos como estos se ha dejado el gobierno que se dejó de lado lo que se pretende y se puso por delante aquellos intereses que en este caso pues le favorecían solo a aquellos como a los de la personería jurídica de Florida Blanca. Entonces sí, este problema jurídico, digamos que este problema jurídico tuvo un fundamento normativo bastante amplio. De hecho, me parece súper interesante porque quise hacer una gráfica que representara, digamos, la connotación o la influencia que tuvo cada uno de estos fundamentos. En este caso, determiné que la constitución política era un 40% de la función normativa que se presenta dentro de la sentencia, puesto que la constitución es norma de normas. Una frase que de pronto hemos escuchado en muchas ocasiones, sin embargo, no se ha visto o no se ha materializado cada validad porque se ha dejado de lado. Lo que quiero decir es que en ocasiones, o lo que esto quiere decir, es que en situaciones donde la incompatibilidad entre la norma y la Constitución sea visible, lo que dice la norma va a estar por encima, es decir, va a prevalecer. Ahora bien, para mí representa la Constitución política un 40%, pues basado en todo lo que la Constitución de 1991 nos ha entregado no solo a las personas que conocemos acerca del procedimiento legal en Colombia, sino a todos los ciudadanos. Tener en cuenta que la Constitución política de Colombia es garantista de un Estado en el que la dignidad humana es lo más importante. Por ende, si para ella el valor fundamental es digamos, la dignidad humana, va a poner por encima siempre los valores, los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos. Entonces, pues, el deber de de los nacionales y los extranjeros en Colombia, no solo acatar la Constitución y las leyes, sino también obedecer a todas las autoridades. En ese mismo sentido, digamos que la ley, como observa en la diapositiva, la ley 734 del 2002, para mí tiene influencia en un 15%, al igual que los demás fundamentos normativos, puesto que esta se encargó, digamos, de formular, decidir o ejecutar diversos planes de desarrollo y pues todos esos presupuestos, las leyes, digamos que en conclusión se encargó de manejar todos los recursos económicos y pues como digamos que la decisión o el caso a estudiar dentro de la sentencia se basa solo de una parte de la población, hay que tener en cuenta de qué manera esa ley se vio afectada al momento de tomar decisiones que prevalecieran solo a uno y no a todos. La ley 136 de 1994, disculpen, digamos que se basó siempre en solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental. Es decir, que nos empieza a hablar acerca de un problema a nivel general y por eso tiene un 15% de participación dentro de los fundamentos normativos de la sentencia, porque pues se está haciendo o se está evaluando lo que realmente importa a todos. Y por
por último, el decreto 01 del 2006, pues que como ya he mencionado anteriormente, digamos que estuvo avalando o estuvo siempre en busca del código del procedimiento administrativo y contencioso administrativo, y pues esto es un tema íntimamente administrativo, por esa razón el día de hoy está haciendo esta presentación. Dentro de la línea de la sentencia, me pareció súper importante hablar sobre el argumento jurídico que justificó la decisión, que es, digamos, yo siento que es la raíz del problema. A título personal, pues estamos hablando de la excepción de inconstitucionalidad. Me permito citar lo que dice la diapositiva, pues es la excepción de constitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de hecho tiene su fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política, anteriormente mencionado. Según la Constitución, es norma de normas. En todo caso, incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales y consiste en la posibilidad que tiene cualquier autoridad de implicar la ley u otra norma por ser contraria a la Constitución. Digamos que este argumento jurídico es realmente la causal de nulidad y es realmente lo que le da el desarrollo a la sentencia, pues digamos que se considera una violación de normas de rango superior cuando se aplica indebidamente la excepción de inconstitucionalidad, pues ya que no se utilizó, y eso queda claro durante el desarrollo de la sentencia, que para la solución de este caso en particular no se entendió de manera general, sino que se dejó de lado, es decir, que la manera en cómo actuó, en este caso el personero jurídico de Florida Blanca, va en contra de lo que la Constitución dice, y en caso de inconstitucionalidad no se abordó de manera correcta, sino que por el contrario se siguió afectando más el derecho y ni siquiera pues se tuvo en cuenta el tema de la Corte Constitucional, ni siquiera tuvo en cuenta lo importante que realmente significa la excepción de inconstitucionalidad, pues es un tema bastante complejo y que ha venido, digamos, ayudando o favoreciendo a todos aquellos que ejercen la carrera del derecho a través de las sentencias o de los casos a evaluar. Asimismo, yo creo pues que nos permitió partir de una premisa en la que se daba a entender lo prevalente que es la norma constitucional, pues sobre cualquier otra que resulte contraria a ella, de igual manera puede y debe implicar las disposiciones contenidas en actos administrativos de cualquier índole. Entonces yo creo que en este punto los reiterados pronunciamientos que se han hecho no solo a través de la Corte, sino a través de diversos decretos, a través de diversos postulados, se ha manifestado y nos ha dejado claro que realmente existe un problema jurídico en cuanto no se tiene en cuenta la importancia que tiene la norma de normas, en este caso de la señora Constitución de 1991. Así bien, pues hay otros argumentos que construyeron la interdicta, y bueno, inicialmente pues tenemos que una norma que haya sido efectuada por cualquier autoridad judicial, administrativo o por cualquier particular tenga que aplicar una norma, puede ser demandada ante la Corte Constitucional, que ejercerá el control de constitucionalidad. Es decir, pues este es un argumento jurídico en el que se basa el desarrollo de la misma sentencia. Pues digamos que el hecho de que el mismo caso estuvo yendo en contra de lo que nosotros postulamos o de lo que nosotros predecimos como país a través de nuestra normatividad vigente, nos permitió esto llegar a otros lugares mucho más, digamos, interesantes, o con una cobertura grandísima, porque la Corte de Constitucionalidad, digamos que lo es todo a cuanto a nivel jurídico se habla. Entonces, el hecho de que se haya ido en contra de esta misma es lo que permitió que actualmente se conociera el caso. Otro argumento jurídico que permitió el desarrollo de esto fue el artículo número 2 del decreto 001 del 2006, como observa en la diapositiva, pues se señaló como una de las funciones especiales del personero auxiliar iniciar, adelantar y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que por razón de competencia conozca esta personería municipal. Y claro que esto es importante y fue un argumento, digamos que de los más importantes en el desarrollo de la sentencia, porque si bien es cierto, digamos que el hecho de que se tomaran en cuenta
estas decisiones fue lo que llevó o nos permitió conocer realmente la manera en cómo la inconstitucionalidad puede ser visible dentro de ciertos casos, incluso legales, incluso jurídicos, incluso de autoridad, no solo en el territorio colombiano, sino en todos los lugares del mundo. Y por último, un tercer argumento que fue determinante dentro del proceso fue que el personero municipal, al expedir los actos demandados, desconoció los postulados constitucionales citados del párrafo precedente, pues terminó por ejercer una función que no le era propia, la cual era declaratoria de constitucionalidad de una norma con efecto erga omnes. Es decir, el hecho del desconocimiento de la ley pues no te exime de responsabilidad, y aquí fue visible cómo el personero judicial fue en contra de lo que realmente él era competente por realizar, y por esa razón fue que, digamos, se desarrolló de esta manera la sentencia. Entonces, dentro de todo, pues yo pienso que estos argumentos jurídicos tienen mucho sentido y cobran relevancia cuando empezamos a conocer un poco más acerca de la norma, porque en muchas ocasiones nosotros los jóvenes nos confundimos y decimos como que realmente estuvo esa decisión o no acorde a derecho, y yo pienso actualmente que es visible el vicio total en la manera en cómo se actuó y cómo se abordó, digamos, el caso, y por esa razón creo que la decisión que posteriormente a lo que estoy mencionando voy a presentar tuvo mucho sentido. Y por último, pues la conclusión es que el personero municipal, al expedir los actos demandados, desconoció los postulados constitucionales citados en párrafos precedentes, pues terminó por ejercer una función que no le era propia, como anteriormente mencioné, cual era la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma con efecto erga omnes. Asimismo, desconoció la normatividad contemplada en el artículo 32, numeral 9 de la ley 136 de 1994, por cuanto a la facultad para establecer funciones en las personerías si recaía en el Consejo Municipal. En consecuencia, se confirmará la decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró la nulidad de los actos administrativos. Y qué interesante la manera en cómo llegamos a esta conclusión, porque desde el momento número uno, estuve leyendo los antecedentes, fue visible cómo realmente si hubo un deterioro en cuanto al funcionamiento o a la manera en cómo se tomaron las decisiones desde Florida Blanca, la personería municipal. Entonces, realmente, una vez analizado, visto realmente todo el fundamento normativo, la manera en cómo los argumentos fueron influyendo, es que queda al descubierto una precariedad en cuanto a la forma en cómo se tomaron ciertas decisiones, y por eso es súper, digamos, aceptable que se anularan toda esta información, con el objetivo de que realmente se busque o se pretenda generar uno nuevo en el que se respete y se promueva realmente que la Constitución es norma de normas. Bueno, aquí tenía preparadas algunas inquietudes por si se presentaban dentro del desarrollo de la presentación. Sin embargo, pues no fue posible, pero si tienes alguna duda, no duden en comentar en esta post de YouTube, y estaré muy feliz de contestarlos. Quizás parece mentira, pero realmente me generaron dos inquietudes al momento de realizar mi presentación, y realmente quién es el personero jurídico. Y bueno, la personería jurídica o personalidad jurídica es el reconocimiento de un ser humano, una organización, una empresa u otro tipo de entidad para asumir una actividad o una obligación que produce una plena responsabilidad de la mirada jurídica, tanto frente a sí mismo como respecto a otros. Y bueno, realmente esto es básicamente el cargo que tenía la persona en Florida Blanca. Y también me generó una duda con respecto a qué era la acción de nulidad. Parece tonto, pero realmente no lo es. Y pues es que esto busca garantizar el principio de legalidad, asegurando la vigencia de la jerarquía normativa y la integridad del orden jurídico. Es decir, la acción de nulidad fue la que permitió de que la Constitución del 91 siguiera estando por encima de todo lo que se había planteado, y gracias a eso que hoy en día podemos hablar de esta sentencia, porque dejó al descubierto toda una situación lamentable en la que se transgredió o se vio lamentado el derecho. Por último, les quiero dejar pues, el sitio web por si desean conocer o estudiar un poco más acerca de la sentencia. Realmente espero que haya sido de su agrado esta presentación, y esperemos podamos coincidir después de este periodo post-COVID. Ha sido totalmente un placer, y bueno, espero que les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho.
Muchísimas gracias, Duván Barraza.